Bienvenidos y bienvenidas sean aquí el Cazador Digital. En esta oportunidad estaremos aprendiendo a cómo crear múltiples data source en un proyecto con Java 17 y Spring Boot 3, que es la versión más nueva de Spring hasta la fecha. Hoy en día es un gran desafío configurar Spring Data JPA para múltiples bases de datos, ya que se ha popularizado mucho la arquitectura de microservicios, en donde cada microservicio pues tiene su propia infraestructura. Inclusive cada microservicio se conecta a una base de datos diferente, y por esta estratificación tan específica de los proyectos es que cada proyecto difícilmente va a tener acceso a dos bases de datos al mismo tiempo, pero aún hoy en día existe la necesidad de vez en cuando de configurar y al mismo tiempo tener los beneficios de JPA con múltiples bases de datos. Así que eso estaremos haciendo en este video, pero necesitan tener ciertos requisitos para tomar este tutorial, como por ejemplo tener conocimientos de Java y Spring Boot, ya que no es un tutorial desde cero de estas tecnologías. Aparte necesitan tener acceso a una base de datos MySQL con un gestor, por ejemplo como Workbench o The Beaver. Cualquiera de ellos es suficiente. Entonces vamos a proceder a la creación del proyecto. El múltiple data source lo estaremos configurando con MySQL 8 y Postgres 15. Además deben de tener instalado un IDE Java, por ejemplo IntelliJ, NetBeans. Aquí estoy en Spring Initializer. Si ustedes quieren acceder a Spring Initializer, se pueden ir a Google y poner Spring Initializer y el primer enlace los va a dirigir hacia ahí. Yo en mi caso ya escogí unas cuantas cosas. Voy a reiniciar lo de las dependencias para que vean, y yo como proyecto elegí un proyecto Maven. En lenguaje puse Java. En Spring Boot puse la versión 3.06. no pongo la 3.10 porque es una versión snapshot, y si no saben, las versiones snapshot son versiones que aún no han terminado de probar, y como pueden encontrar errores, entonces puede que esta versión cambie mucho y cambie de repente de un día para el otro, estropeando nuestro código. Entonces siempre es bueno tener una versión estable y utilizarla. Entonces ahora como group ID voy a utilizar com.cazador digital. También como artifact ID voy a utilizar múltiple ds, que es de múltiple data source, y también como name. Descripción la voy a dejar vacía, y el package name lo voy a dejar autogenerado, combinando el group ID con el artifact ID. El empaquetado será jar y la versión de Java será la 17. Las dependencias serán MySQL, Postgres. Seleccionaré también JPA y Validation. Esas serán las dependencias que estaré utilizando, y luego ustedes darán en Generate, se van a guardar como, y ahí escogen dónde lo van a guardar. Por ejemplo, yo ya lo tengo guardado aquí en múltiple ds. Lo voy a sustituir, y una vez ahí en la ubicación de lo guardaron, lo van a descomprimir, le van a poner extract here, y eso es todo. Vamos a pasar en mi caso al MySQL Workbench, y vamos a ver que tenemos una base de datos que yo le puse, en mi caso le puse Cazador Digital, y también podemos ver que tenemos aquí esta tabla llamada cliente, que solo tiene el ID, el nombre y el email. Lo hice bastante simple porque el objetivo es conectarnos a las dos bases de datos en lugar de que este sea un tutorial propiamente de SQL. Así que la vamos a ejecutar, y ya se me muestra acá que ha sido creada exitosamente. Ahora voy a ir a pgadmin, Postgres admin, para ver cómo crear esta base de datos. Yo en este caso tengo una base de datos llamada logs, y dentro de ella abriré el query tools, y dentro de query tools voy a ejecutar el siguiente SQL. Bien, ahí tengo este SQL de una tabla llamada bitácora, que solo almacenará el ID,
la fecha, fecha y hora a la que se ingresó la bitácora, el mensaje y el nivel. El nivel se refiere a si es un nivel de fatal, un warning, un success, de ese tipo de cosas. Entonces lo voy a ejecutar en mi base de datos llamada logs. Ahí no me dio ningún error. Y si refresco la parte de tablas, le voy a poner refresh. Aquí está la tabla bitácora. Bien, una vez descargado, acá simple y sencillamente lo vamos a extraer. Le ponemos extract here y ya me va a quedar el proyecto que generé. Es este múltiple ds. Aquí tengo este otro múltiple ds-test porque con ese fue el que estuve probando que todo me funcionara. Entonces ahora vamos a ir a nuestro IntelliJ, vamos a poner file, open y vamos a buscar la ruta donde está descargado nuestro proyecto y ya una vez descomprimido. Entonces aquí está, múltiple ds. Le vamos a dar OK. Le voy a dar que sí confío en este proyecto y que lo abra en esta ventana. Se nos va a abrir un proyecto bastante vacío, sin nada, como recién lo acabamos de generar. Inclusive en el application properties no tenemos nada. Entonces por lo general, cuando nosotros creamos un proyecto de Spring Boot, lo que hacemos es configurar nuestro data source de la siguiente manera. Ponemos Spring data source y luego ponemos el username y empezamos a poner, digamos, el password. Lo voy a duplicar, luego la URL y por último el driver class name. Pero esto es solo cuando tenemos un solo data source. Entonces, pero ahora debemos de tener dos. Le tenemos que inventar un prefijo a cada data source. Yo al de MySQL le pondré después de data source MySQL. Entonces todos quedarían así: Spring data source MySQL username. Este sería MySQL password. Este sería MySQL URL y MySQL driver class name. Estamos claros, ¿verdad? Entonces yo voy a copiar y pegar ya con los datos que necesito. Aquí está root MySQL y la URL para conectarse a mi base de datos. En este caso la tengo en localhost, el puerto por defecto se llama cazador digital y algunas cositas como use SSL false server time zone. Yo estoy en América, El Salvador. Eso sería todo. Entonces en el driver class name todos estos datos los pueden googlear. Cómo generarlos. Ponen en Google MySQL 8 JDBC example y ya les va a salir cómo generar para cambiar los datos en la URL. También el driver class name. Ahora voy a copiar los datos para Postgres. Aquí está la de Postgres ya. Agregué un comentario, también se lo voy a agregar al de MySQL, solo que en lugar de Postgres SQL voy a poner MySQL DS. Como pueden ver es exactamente lo mismo. Es Spring Data Source y después de Data Source a cada propiedad le agregué Postgres SQL a todas. Y después pues el atributo como tal, username, password, URL, driver class name. Esto también lo pueden googlear. Y recuerden que mi base de datos se llama logs. Ahora sí vamos a proceder a configurar nuestra primera clase, que sería la configuración de los dos data source. Vamos a ir a Java y en el paquete principal vamos a crear un nuevo paquete llamado config y adentro de config un paquete llamado data source o database le pondremos. En database vamos a crear la siguiente clase llamada data sources config. En data sources lo que haremos es anotar nuestra clase con configuration. Esta anotación nos permite o le dice al motor de Spring que esta clase va a inyectar beans al motor o al contenedor de dependencias de Spring. Para eso sirve esta anotación, para indicar que aquí van a haber inyecciones de beans y vamos a inyectar nuestro primer bean.
Primero necesitamos un bin que detecte las propiedades que acabamos de agregar en application.properties. Este es nuestro prefijo y así lo vamos a configurar. Así que yo voy a copiar Spring Data Source MySQL, me voy a ir a Data Sources Config y voy a poner bin. Este bin va a tener un calificador llamado, por ejemplo, MySQL Properties. Entonces vamos a crear el método que va a inyectar eso. Le vamos a poner public data source property, se llama, del paquete que se muestra aquí, este paquete que se muestra, y le vamos a poner get MySQL properties. Muy bien, y vamos a hacer el siguiente return new data source properties. Eso es todo. Pero ¿cómo va a saber este data source properties de dónde tiene que sacar las propiedades? Bueno, primero va a ir a buscar al application properties y luego va a buscar un prefijo. Ese prefijo se lo indicamos con otra anotación que se llama configuration properties. Aquí está, configuration properties. Entonces ese configuration properties recibe un atributo llamado prefijo y le vamos a indicar el prefijo que nosotros inventamos. Entonces aquí no necesariamente tendría que ser MySQL, le pudimos haber puesto MySQL-bajo, solo MSQL, o le pudimos poner primary, que el MySQL iba a ser la base de datos principal, pero nosotros decidimos ponerle MySQL. Entonces eso es todo con respecto a obtener las propiedades de nuestro archivo application.properties. Ahora vamos a crear el data source. Vamos a crear otro bin, vamos a inyectar otro bin y ese bin va a tener un calificador que se llama MySQL data source y vamos a crear el método para inyectarlo. Ponemos public, vamos a devolver un data source de Javax SQL. Muy importante el paquete. Le vamos a poner get MySQL data source. No necesitamos más. Simple y sencillamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner return y vamos a utilizar este data source properties que acabamos de configurar. Así que voy a mandar a llamar este mismo método get MySQL properties y le voy a poner aquí punto para llamar un método llamado initialize data source builder y luego simple y sencillamente lo que voy a hacer es ponerle build, que lo construya. Ya está totalmente configurado el data source y ya está listo para funcionar. Entonces ahora vamos a proceder a configurar el entity manager de este data source. Vamos a crear otra clase. Aquí vamos a configurar ambos data source, tanto de Postgres como de MySQL, porque son configuraciones bastante pequeñas, pero para los entity manager vamos a crear una clase para cada entity manager de cada base de datos. Así que le ponemos Java class y le voy a poner MySQL JPA config. Esta clase es un poco más compleja ya que tiene bastantes anotaciones y bastante código. Para empezar, vamos a decirle que esta clase va a inyectar bins. Entonces ponemos, configuration, ya está que vamos a inyectar bins y vamos a habilitar el JPA repository. Entonces le ponemos enable JPA repositories y le vamos a poner algunos atributos. Para empezar, hay uno que se llama base package. Aquí es donde van a estar nuestros repositorios. Para que no haya problema ahorita de dónde sale ese paquete, vamos a crear el paquete ya para no tener problemas. Nos vamos a ir al paquete base, new package, y ahí vamos a crear un paquete llamado persistence, luego MySQL y luego repository. Ahí está. Y también vamos a crear un nuevo paquete de MySQL pero para entidades. Le voy a borrar repository y le pondré entity. Ya está repository y entity. Entonces simple y sencillamente tengo que escribir el paquete acá. Sería com
cazador digital, múltiple DS, persistence, MySQL, repository. Recordemos que aquí estamos configurando los repositorios, es decir, a dónde van a ir a escanear Spring, a qué paquete va a ir a escanear Spring para encontrar implementaciones de JPA Repository o CRUD Repository para utilizar las bondades de Spring Data JPA. Entonces, pero internamente resulta que los repositorios autogenerados de Spring en tiempo de compilación lo que hacen es generar sus propias implementaciones utilizando Hibernate. Entonces Hibernate utiliza unos conceptos llamados Transaction Manager, Entity Manager Factory, el Entity Manager. Entonces esos nombres, cuando no hacemos estas configuraciones, tienen nombres por defecto, pero ahorita ya no va a haber un nombre por defecto, así que tenemos que configurar eso. Le vamos a poner otro atributo que se va a llamar Entity Manager Factory Ref, es decir, cómo vamos a inyectar ese bin. Aquí le podemos poner el nombre que queramos. Entonces le voy a poner yo MySQL Entity Manager Factory. Ese nombre yo me lo acabo de inventar. Entonces también tenemos que dar la referencia de cómo se llama el Transaction Manager para este contexto JPA. Entonces vamos a poner Transaction Manager Ref, y el nombre que le pondremos es MySQL Trans, así con X, Manager. Entonces estos nombres en un futuro serán bins, los cuales vamos a crear ahorita. Solo vamos a habilitar que Spring maneje las transacciones de una forma automática de su parte. Es decir, las transacciones en Spring lo que hacen es administrar que todas las operaciones de persistencia se realicen en una única transacción, es decir, de forma atómica. Entonces vamos a poner Enable Transaction Management. Ahí está. Todos estos paquetes van quedando acá para que se fijen. Entonces ya estamos listos para inyectar nuestro primer bin, que va a ser el Entity Manager Factory como tal, o más bien el contenedor del Entity Manager Factory. Recordemos que el Entity Manager Factory es un objeto propio de Java EE. Antes se llamaba Javax el paquete, ahora se llama Jakarta, y es propio de la API de JPA. Así que el Entity Manager Factory es la fábrica o factoría de los Entity Manager como tal, pero Spring para conveniencia utiliza un contenedor de ese Entity Manager Factory que se llama Local Container Entity Manager Factory Bin. Entonces vamos a crear un método que devuelva un objeto de ese tipo que se llama Local Container. Aquí está, Local Container Entity Manager Factory Bin, y le vamos a poner como nombre MySQL Entity Manager Factory. Hasta ahí dejémoslo. Entonces necesitamos devolver un objeto de ese tipo. Ya lo vamos a anotar con bin. Primero lo vamos a generar. Aquí está, es el objeto. Le voy a poner local container igual a new local container entity manager factory bin. Entonces ya está, y le vamos a empezar a setear ciertas propiedades importantes. Por ejemplo, le vamos a setear el data source. El data source debe coincidir con el de MySQL, entonces lo vamos a inyectar acá. Vamos a poner data source y le vamos a poner MySQL DS. Pero como van a haber varios data source, uno de Postgres y uno de MySQL, le tenemos que decir cómo lo hemos, con el nombre exactamente de cómo lo hemos creado. Si yo me voy a la configuración de database, data source config, veo que el data source lo inyecté como MySQL data source. Entonces copio ese nombre y lo pego aquí en qualifier. Ya estaría listo. Entonces voy a hacer esto más pequeño. Ahí está. Lo voy a pasar para acá.
y esto lo voy a pasar para acá. Muy bien, ahí estaría el método y solo se lo paso, el MySQL DS. Luego necesitamos inyectar cómo se va a llamar el Persistence Unit, por si necesitamos utilizar el Persistence Unit de una vez. Para los que no sepan de Java EE como tal, el Persistence Unix es el encargado de obtener el Entity Manager Factory sin la utilización de Spring Data JPA. Entonces vamos a hacer eso. Local container set, ahí está Persistence Unit Name, y en mi caso yo le voy a poner MySQL, así simple, MySQL. Y ustedes sabrán que hay muchas implementaciones por parte de JPA. Una de ellas es Hibernate. Entonces vamos a poner ese adaptador de ese proveedor que es Hibernate. Vamos a poner local container set, voy a poner vendor para que me aparezca JPA vendor adapter, y vamos a poner new Hibernate JPA vendor adapter. Eso es todo, no hay que hacer nada más. Y resulta que también hay que especificar el dialecto de esta base de datos, el Hibernate dialect. Entonces, pero como este local container no sabemos si vamos a utilizar Hibernate u otra implementación de JPA, entonces no tiene un método como tal para especificar ese dialecto. Si yo le pongo acá set dialect, me pide un objeto de tipo JPA dialect. Entonces yo veo más fácil crear un archivo de propiedades, o si no un mapa de propiedades. En este caso voy a poner aquí set properties, y aquí voy a seleccionar ya sea el set JPA properties que recibe un properties, o un JPA property map que recibe un hash map de string y tipo any como valor. Entonces lo voy a crear acá. Voy a poner map, voy a poner que va a ser string y string, como dice tipo any, yo voy a poner string porque quiero. Entonces voy a poner additional props, entonces new, y voy a poner hash map. Muy bien, y la propiedad que yo quiero agregar se llama Hibernate dialect, Hibernate.dialect, y el valor es el siguiente, es org Hibernate dialect MySQL 8 dialect. Lo voy a escribir. Muy bien, ya lo escribí, y simplemente vamos a agregar el nombre, vamos a agregar esas propiedades acá, set JPA property map. Lo voy a pegar acá, y eso sería casi todo. Solo nos falta decirle, si ya le dijimos dónde van a estar nuestros repositorios, ahora le vamos a decir dónde van a estar nuestras clases entity. Entonces vamos y le ponemos local container set package to scan, set package to scan, y ahí vamos a poner el paquete donde van a estar nuestras entidades, que básicamente es este mismo paquete hasta MySQL, pero termina en entity. Así lo creamos, ¿verdad? Si me voy aquí está persistence MySQL entity, persistence MySQL entity, y luego lo retornamos, return local container. Ahí está. Eso sería toda la configuración. Y recordemos que el local container simplemente es un contenedor para los Entity Manager Factory. Muy bien, ahora solo nos falta ponerle nombre. Bien, le podría poner que es el local container, pero directamente lo voy a configurar como si fuera el Entity Manager Factory bin de MySQL, porque no hay diferencia entre ellos. Por ejemplo, yo le puedo poner local container get object, y aquí en get object, si ven, lo que devuelve es un Entity Manager Factory. Entonces es lo mismo, no hay ninguna diferencia. Entonces yo le voy a poner MySQL Entity Manager Factory, igual acá MySQL Entity Manager Factory. Así que cuando los repositorios de Spring Data JPA vayan a hacer automáticamente la implementación de la interfase que creemos, entonces va a utilizar esto como calificador.
Solo nos falta nuestro Transaction Manager. Creamos el bin y le vamos a poner MySQL. ¿Cómo le pusimos arriba? MySQL Trans Manager. Lo voy a copiar y lo voy a pegar. Y ponemos public JPA Transaction Manager. Eso vamos a devolver. Y vamos a poner como nombre get MySQL Trans Manager. Aquí lo único que necesitamos es devolver un objeto de ese tipo, JPA Transaction Manager, pero aquí le vamos a pasar el Entity Manager Factory. ¿Y cómo obtenemos nuestro Entity Manager Factory? Bueno, vamos a inyectar un Local Container Entity Manager Factory acá. Le vamos a poner MySQL Entity Manager Factory, pero lo vamos a poner con este calificador que escribimos arriba, qualifier MySQL Entity Manager Factory. Y aquí vamos a poner lo siguiente. Bien, podemos hacer esto, MySQL Entity Manager Factory get object, ahí está, y no me da ningún error. Pero bien, podemos hacer lo siguiente, validar que este nunca sea null. ¿Cómo lo hacemos? Voy a cortar esto y voy a poner este objeto de utilería que se llama objects. Voy a poner required not null, es decir, yo requiero que sea no nulo, y pego ya el MySQL get object. Si yo me voy a la implementación de este required not null, me dice que chequea que un objeto referenciado en específico no sea nulo, y aquí dice en la implementación que si el objeto es nulo va a lanzar una excepción. Entonces eso es lo que yo quiero. Básicamente ahí estaría todo configurado. No hay más que hacer. Vamos a proceder con crear una entidad y un repositorio y probarlo. Entonces voy a ir acá en Entity, voy a poner New Class y le voy a poner Cliente Entity. Ahí está. Y voy a agregar estas anotaciones. Una es Table, que se llama cliente a nivel de base de datos, y la otra es Entity. Ahora, para agilizar un poco de las cosas, voy a copiar y pegar las propiedades. Aquí copié y pegué los métodos getter y setter y las propiedades. Voy a importar esta anotación, permítanme, ID, importar. Y importantísimo que aquí pongan Jakarta Persistence. Si ustedes están utilizando Java 11, por ejemplo, Java 15, Java 8, este paquete se llamaba antes Javax, Javax, Javax Persistence. Entonces a partir de Java 17 se llama Jakarta. Entonces lo importo. Aquí también tengo que importar esta notación generate value, generation type, y vamos a ver, ya estaría todo. Vamos a ver que tiene el campo ID, nombre y el email, getters y setters. Muy bien. Entonces en repositorio voy a crear una interfase y le vamos a poner cliente repository. Ahí está. Y la vamos a anotar con este estereotipo repositorio, y al mismo tiempo vamos a extender de JPA repository para que tenga todos los métodos de JPA disponibles y que se van a implementar en tiempo de compilación. Vamos a poner que la entidad para este repositorio es cliente entity y que la llave primaria, aquí está, la llave primaria de tipo integer. Entonces aquí voy a poner integer. Ya estaría todo. Entonces cuando esta interfase se ejecute, se implemente, perdón, va a utilizar este objeto Local Container Entity Manager para obtener el Entity Manager y poder completar todas las operaciones, y lo va a inyectar gracias a este bin que estamos referenciando acá. Así funciona. Si yo le cambio el nombre acá en bin, se lo tengo que cambiar acá en Entity Manager Factory Ref, si no, no va a funcionar porque JPA no va a encontrar cómo inyectar ese Entity Manager.
Básicamente eso sería todo con respecto a MySQL. Aquí tengo un objeto de tipo cliente solamente para probar y lo voy a hacer desde la clase principal. Aquí estoy en la clase principal y ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es implementar una interfaz llamada Command Line Runner que me pide que implemente un método llamado run. Aquí está implement method run, damos doble clic y aquí está. Voy a copiar y pegar ese cliente entity, lo voy a importar y ya está listo. Este es el ejemplo y lo que voy a hacer es guardarlo con mi cliente repository y al mismo tiempo lo voy a consultar. Pero hay que inyectarlo. Voy a poner AutoWire y luego voy a poner private cliente repository y se va a llamar igual cliente repository. Voy a copiar y lo voy a pegar acá para poner save y voy a decirle que voy a guardar el cliente entity que acabo de crear acá. Ya está guardado. Ahora vamos a consultar si se guardó correctamente. Vamos a poner for each. Aquí está el for each. Vamos a poner que es de tipo cliente entity. Le vamos a poner como cliente el nombre. Y aquí va a provenir de cliente repository find all. Aquí está. Y simple y sencillamente lo vamos a imprimir. Cliente get ID y get nombre e email. Eso sería todo. Vamos a probar ejecutando en este triangulito. Se está ejecutando. Aquí me dio un error. Dice que no encuentra el atributo URL. No está especificado. Entonces vamos a proceder a ver qué hay de malo. Vamos acá y dice URL, MySQL, todo está bien. Vamos a ir a Data Sources. Como pueden ver, el error es que aquí pusimos Spring Data Source MSQL y es MySQL. Si yo me voy al archivo de propiedades, dice MySQL, no dice MSQL. Entonces ese era nuestro problema. Voy a volver a ejecutar y vamos a ver qué sucede. Como pueden ver, no ha habido ningún error. Para empezar, si me voy acá, estoy imprimiendo el ID, el nombre y el email. Y aquí me aparece uno, que es el ID autogenerado, cazador digital y el correo electrónico que ingresé. Entonces, está funcionando a la perfección. Nuestro Entity Manager está siendo inyectado correctamente. También nuestro Transaction Manager. Y a su vez, nuestro repositorio está siendo escaneado por el motor de Spring. A su vez, también se están buscando nuestras entidades en este paquete gracias a esta configuración que más adelante vamos a simplificar porque esto se ve que es bastante código. Entonces vamos a hacer otro tipo de cosas también de prueba. Voy a ir a Multiple Data Source y para que vean que puedo acceder de otras formas a mi data, lo vamos a hacer con otro AutoWire y pero con un qualifier. Si yo busco en Data Source Config, voy a ver que mi Data Source se llama MySQL Data Source. Lo voy a copiar, voy a ir a mi clase principal, lo voy a pegar y voy a inyectar ese Data Source y le voy a poner MySQL DS. Esta prueba ya pasó, la voy a comentar. La siguiente prueba va a ser con el myPrepared statement y le voy a poner select asterisco from cliente. Eso es todo. Me va a dar un objeto llamado prepared statement y la voy a ejecutar. Execute query. Me va a devolver un objeto llamado resultSet y lo que vamos a hacer es iterarlo. Vamos a poner while rs client next. Entonces vamos a hacer lo siguiente.
vamos a imprimir otra vez los mismos datos. Vamos a poner rsclient.get integer, que está en la posición 0, se llama id. Voy a duplicar 2 veces más, pero los otros son de tipo, uy, me equivoqué acá, los otros son de tipo string. Se llama nombre, si no me equivoco voy a ir al workbench, nombre e email. Email, get string, y le vamos a poner aquí un comentario. Consultando con conexión nativa, así le vamos a poner, y vamos a crear un nuevo objeto. Voy a descomentar acá y le vamos a poner cazador digital 2 correo 2. No muy creativo, pero para que imprima 2 registros. Al final voy a poner un separador. Voy a imprimir, voy a ejecutar mi proyecto y todo debería de salir correctamente. Como pueden ver, aquí está el registro número 1, cazador digital, y aquí está cazador digital 2. Entonces ya tenemos 2 formas de conexión, ya sea con JPA Repository o con conexiones nativas de MySQL. Vamos a ver la tercera forma, que es utilizando el Entity Manager. Podemos hacer lo siguiente. Nosotros inyectamos en MySQL JPA config este local container entity manager factory bin, pero resulta que Spring es bastante inteligente, que si yo inyecto este bin, no me lo va a inyectar como tal, como local container entity manager, a menos que yo se lo especifique literalmente. Por ejemplo, aquí en el transaction manager yo literalmente le especifiqué que este qualifier lo quería de este tipo de objeto, pero si yo lo pusiera directamente como entity manager factory bin, no habría ningún problema, me lo inyecta directamente. Entonces vamos a hacer esa prueba. Vamos a ir aquí, vamos a poner el qualifier, lo pego, quiero ver, no lo copié, se llama MySQL EMF, lo pego y posteriormente pongo AutoWire private y se llama Entity Manager Factory. Entonces voy a poner MySQL Entity Manager Factory. Voy a proceder a guardar, pero utilizando el Entity Manager. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner MySQL Entity Manager Factory Create Entity Manager. Lo voy a guardar. Una vez guardado, entonces ya puedo iniciar la transacción. Voy a iniciar una transacción porque es una operación de persistencia, es decir, un guardado. Pero ¿para qué configuramos el Transaction Manager? El Transaction Manager es para las transacciones, para los métodos anotados con Transactional, pero no de Jakarta, sino de ORG Spring Framework Transactional. Y aparte le tenemos que especificar cómo se llama nuestro Transaction Manager. Entonces vamos a copiar el qualifier, el nombre del bin MySQL Transact Manager. Nos vamos a ir para acá y se lo vamos a pegar. Entonces, si lo hacemos así, ese es el Transaction Manager de Spring y no tiene que darnos ningún problema si no creamos una transacción. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. La voy a eliminar y lo voy a hacer de la siguiente manera. Get transaction y luego voy a poner persist, voy a poner el cliente entity pero el primero le voy a cambiar el 2 por un 3. Ahí está, nombres súper creativos. Luego voy a obtener la transacción y le voy a hacer commit. Aquí se me olvidó que aparte de obtenerla le tengo que poner begin. Entonces ahí está. Voy a ver siempre con la conexión MySQL nativa si se logró guardar este objeto con un Entity Manager. Entonces la voy a ejecutar. Y como pueden ver, no me dio ningún error. Me dio aquí 3, que es el ID,
cazador digital 3 y correo electrónico correo3@gmail.com. Ahora lo vamos a hacer sin iniciar la transacción y me tiene que dar un error. Lo voy a comentar y lo voy a comentar lo del inicio de la transacción y le voy a poner le voy a poner directamente ejecutar y no me guardo nada. No me dio error, pero tampoco me guardo nada. Inclusive si le pongo aquí 4, correo 4 y el nombre cazador digital 4, lo quiero ver, entity manager persist, lo puedo guardar, lo puedo ejecutar, perdón, y no va a funcionar, inclusive porque no hay ninguna transacción abierta. Entonces lo que puedo hacer es utilizar el Transaction Manager de Spring. Aquí, según el paquete de Spring, lo voy a inyectar y voy a poner MySQL Transaction Manager. Entonces ese se va a encargar de aperturar todo y de cerrar todo. Lo voy a ejecutar a ver si guarda el ID número 4. Y ejecutando podemos ver que ahora me doy cuenta que tampoco lo guarda. Y es que resulta que cuando tenemos el Entity Manager Factory, es decir, la factoría, la fábrica del Entity Manager, obligatoriamente lo tenemos que manejar con nuestras propias transacciones. Entonces resulta que otra forma de utilizar este calificador de MySQL Entity Manager Factory es no solo inyectando ya sea el Local Container Entity Manager ni tampoco el Entity Manager Factory, sino que también lo podemos hacer inyectando directamente el Entity Manager. Entonces le voy a cambiar aquí el nombre. Recordemos que lo podemos hacer de las tres formas: Local Container, Entity Manager Factory y el Entity Manager directamente con el mismo qualifier, porque Spring ya lo detecta, ya detecta que son contenedores y lo maneja automáticamente. Entonces ya no voy a crear el Entity Manager, lo voy a eliminar. Voy a poner acá sustituir los nombres y voy a comentar lo de transactional y lo voy a ejecutar. Como pueden ver, me acaba de dar un error. Se llama Transaction Require Exception, o sea, transacción requerida. La operación de persistencia que yo estoy tratando de hacer requiere que se ejecute dentro de una transacción, ya que el error dice ningún Entity Manager con una transacción actual está disponible en el hilo actual. La alternativa para solucionar ese error de que no hay una transacción activa para este Entity Manager es descomentando este transactional junto con este Transaction Manager. Entonces eso voy a hacer. Voy a eliminar esto y no me debería de dar ningún error. Lo voy a ejecutar. Ya lo ejecuté y como pueden ver, ya teniendo el transactional propio de MySQL, Spring maneja las transacciones por completo. Entonces aquí ya me generó el 4. Voy a probar con el número 5. Ya cambié, ahora voy a ejecutar y me debería de generar el 5 automáticamente sin ningún problema. Aquí está, se me olvidó cambiarle, híjole, no guardé y vamos a generar el cazador digital 5. Voy a ejecutar. Aquí está, cazador digital 5, correo 5, el ID 6. Me adelanté como fallé en el autogenerado ya no es el 5 sino el 6 y se perdió la secuencia ahí, pero no hay ningún problema. Hace rato, a pesar de que tenía ejecutando todo esto igualito como lo tengo ahorita y con el transactional activo, quizás alguna especie de caché me estaba dando problemas, así que reinicié el IDE y ya todo estaba funcionando bastante bien, pero es una forma bastante útil de hacer las cosas sin tener que estar abriendo y cerrando nada. Ahora solo quedaría pendiente de crear el repositorio y los entity y la configuración para Postgres. Estaríamos creando en el paquete persistence otro paquete que se llame
Postgres SQL, vamos a crear adentro otro paquete llamado Entity y otro paquete llamado Repository. Eso sería todo para ya tener listo todos nuestros ejemplos listos para usarse. Ahorita estaré dejando este video hasta por acá para que no se me alargue mucho, pero el otro será bastante corto debido a que simple y sencillamente hay que copiar y pegar. Básicamente esta clase la copiaría y la pegaría solo para cambiar los nombres. Aquí pondría Postgres Data Source, aquí sustituiría por Postgres y pondría el dialecto de Postgres para Hibernate Dialect. Solo son modificaciones pequeñas en una nueva clase, crear los entity, el persist y el repository y probar. Pero ahora hemos visto los tres tipos de conexiones, desde conexiones nativas, conexiones con Entity Manager, también inyectamos el Entity Manager Factory y lo hicimos también con los repositorios. Aquí está, con un repositorio propiamente de Spring Data JPA y funcionó a la perfección. Es más, antes de irnos podemos sustituir este while por un for each y voy a poner cliente entity cliente. Bueno, aquí tengo el ejemplo copiado, ¿verdad? En ese caso lo voy a quitar todo esto. Lo voy a descomentar y con el cliente repository de Spring Data voy a consultar estos mismos y al final le voy a poner el mismo separador. Lo voy a ejecutar y aquí están 8 cazador digital 5. Ya se ha agregado varias veces, va creciendo el ID porque como no lo cambié, no he cambiado el 5 en el correo y en el nombre. Pero tenemos todas esas formas de comunicación, así que lo estaremos dejando por acá y en el próximo video concluiremos agregando Postgres. Bueno, y eso es todo por hoy, cazadores. Espero que hayan disfrutado de este tutorial sobre cómo crear múltiples data sources con Spring Boot y Spring Data JPA utilizando conexiones SQL nativas, utilizando conexiones nativas de JPA y utilizando Spring Boot y Spring Boot Data JPA. Si les gustó el video, les agradecería mucho que lo compartieran con sus amigos y colegas en las redes sociales y me ayuden a seguir creando contenido como este. No se olviden de suscribirse al canal para no perderse ningún video como este. Hasta la próxima.